Tenemos la premisa de que un empleado al finalizar su jornada debe borrar un conjunto de archivos de un ordenador, para lo cual hace uso de una serie de comandos. El empleado debe borrar los archivos usando el comando del, seguido del nombre del archivo. Sin embargo, si el número de archivos es muy alto, sería una tarea bastante tediosa tener que escribir un comando para cada archivo. El empleado tiene el conocimiento de que si usa un comodín en lugar de una letra, el comodín puede representar cualquier letra. Nuestro empleado es inteligente y sabe que si hace las combinaciones correctas, puede llegar a reducir significativamente el número de comandos a utilizar. Sin embargo, existe una restricción. En el ordenador hay archivos que no deben ser borrados. Si el empleado hace una combinación equivocada, puede borrar algo que lamentará haber perdido. A esto se le suma el hecho de que si se tiene una lista muy grande de archivos, puede ser difícil determinar a ojo cuál podría ser la combinación que los agrupe a todos. Un programa puede hacer este trabajo sin cansarse la vista. Idearemos un programa que lea de un archivo de texto el conjunto de archivos a borrar y el conjunto de archivos que no deben ser borrados. A partir de estos datos, el programa buscará la combinación de comodines y letras que genere una cantidad mínima de comandos que borren todos los archivos requeridos y garantice que no borrará lo que no debe. Para ello, dividiremos el problema en 3 pasos. El paso 1 consistirá en tomar un archivo y compararlo con los demás. A partir de esta comparación, se generarán todos los comandos posibles. Esto se hará para cada uno de los archivos. El paso 2 es verificar cuáles de los comandos generados borran archivos que no se deben borrar. Los comandos que cumplan esa condición serán eliminados de la lista de comandos, conservando el resto de comandos que no cumplen con la condición. El paso 3 será ver cuántos de los archivos borrables son borrados por los comandos que sí pasaron la prueba. Los archivos que queden por fuera no pueden ser agrupados por el comodín, de modo que serán escritos tal cual sin ningún comodín. Traduciendo esto al código, tenemos la función generar comandos, que recibe tanto el conjunto de archivos a borrar como el de archivos que se deben conservar, y desde la cual se llaman otras funciones que hacen el trabajo. En primer lugar, se llama la función retornar comando. En esta función se hacen comparaciones usando la función comparar, que lo que hace es comparar la longitud de los archivos, tanto en su nombre como en su extensión. Si son iguales, se retorna verdadero, de lo contrario, falso. Si es verdadero, se agregan los archivos de la misma longitud a una lista llamada iguales. De esta lista se toma cada carácter de las cadenas contenidas en ella y se compara uno a uno. Para ello se hace uso de este comando, que es capaz de determinar la cantidad de elementos repetidos. Si todos los caracteres son iguales, se agrega el carácter repetido a la palabra de comando. Si son diferentes, se agrega un comodín, con el fin de agruparlos en uno solo. Al final se tendrá una lista de caracteres que formarán una cadena que corresponderá a un comando. Dicha cadena será retornada y almacenada en la lista de comandos. El primer paso está cumplido. Ahora tendremos una lista con todos los comandos posibles para borrar los archivos. Antes de ir al siguiente paso, se eliminan los comandos que estén repetidos, para lo cual se convierte la lista de comandos en un conjunto, ya que un conjunto no admite elementos repetidos. Y nuevamente este conjunto es convertido en una lista. Ahora, para el siguiente paso, se llama a la función seguro, enviándole los comandos y la lista de archivos a conservar para hacer la comparación. En seguro, se comparan los comandos con los elementos que no deben ser borrados, carácter a carácter. Para ello se ignoran los comodines, comparando solo cuando encuentre caracteres que no sean este. Si se encuentra tan solo una comparación que dé falso, significa que no hay coincidencia y el comando es válido. Si esto no ocurre, significa que el comando no es válido, ya que elimina un archivo que no debe, por lo que es borrado de la lista de comandos. Al final se tiene la lista ya filtrada. Para el tercer y último paso se pasan los comandos a la función borrados, junto con el conjunto de elementos a borrar. En dicha función se determinan qué archivos son borrados por los comandos y cuáles archivos quedan por fuera. Para ello se comparan los comandos carácter a carácter con los elementos a borrar. Los elementos que sean borrados por un comando se remueven de la lista a borrar. Finalmente, si queda algún elemento en dicha lista, significa que éste no puede ser reducido, por lo que se agrega a los comandos tal cual sin comodines.
Finalmente creamos una interfaz gráfica que permita seleccionar el archivo que contiene los nombres a borrar y conservar, que muestre los comandos generados en un área de texto y que permita guardarlos en otro archivo de texto. El programa está listo. Hacemos algunas pruebas y vemos que el conjunto de comandos a realizar se reduce considerablemente respecto a si usamos cada nombre de cada archivo.